Buenos días, yo soy Andrea Vázquez Martínez y hoy me toca hablar sobre la intolerancia al gluten. Introducción y objetivos de este trabajo. Espero que os guste, muchas gracias. Cuando se habla de una enfermedad se refiere a la alteración del estado de salud del ser humano por diferentes circunstancias. En este caso, la intolerancia que una persona manifiesta al ingerir alimentos que contengan gluten. El gluten es una glucoproteína, ¿no? Compuesto por otras dos glucoproteínas, la gliadina y la glutenina, que se encuentran en cereales, como por ejemplo, como cereales, como por ejemplo, pues en el trigo, la cebada, el centeno, la avena y también en otros de consumo menos frecuentes, como son la espelta, también llamada trigo salvaje, y en el triticale, cereal, es un cereal, ¿no? De mezcla de trigo y centeno. La enfermedad celíaca provoca lesiones en la mucosa del intestino delgado, contribuyendo a una inadecuada absorción de los nutrientes de alimentos, que al entrar en contacto con el intestino produce reacciones inflamatorias. Los pacientes con intolerancia al gluten suelen presentar malnutrición, pues anemia también, detención de crecimiento y algunas otras anomalías si ingieren productos con esta proteína, por lo que se les sugiere que asistan a consultas nutricionales personalizadas para que se eduquen en cuanto al manejo de esta enfermedad, ¿no? Y puedan mejorar su calidad de vida. Las personas sanas no notan malestar cuando toman cereales ricos en gluten, como muchos sufren pequeñas molestias que se pasan después de hacer la digestión, pero en otras personas el gluten puede producir problemas autoinmunitarios, como es la enfermedad celíaca, ¿no? Alérgicos, como la alergia respiratoria, la alimentaria o la de contacto, y de sensibilidad a esta proteína. Por ello, asociaciones de celíacos encuentran necesario y conveniente que todos los alimentos que contienen gluten sean envasados y etiquetados de manera especial para evitar problemas y para que las personas puedan tener mayor conocimiento de lo que consumen. Es recomendable que los alimentos sin gluten se preparen con utensilios independientes para evitar contaminaciones. Actualmente hay posturas encontradas sobre si se puede incluir la avena en una dieta sin gluten. Sabemos que la avena pura, no contaminada, etiquetada como sin gluten, se considera producto seguro para la mayoría de esos pacientes, pero hay un pequeño tanto por cien de esos pacientes que pueden sufrir una respuesta inmunitaria a la avenina. La avenina es una proteína similar al gluten que se encuentra exclusivamente en la avena. Por todo ello, los médicos recomiendan que se debe evitar consumir la avena, pues las personas celíacas, por lo menos hasta que la enfermedad esté totalmente controlada por una dieta sin gluten, para luego ir introduciendo la avena poco a poco con vigilancia extrema para evitar efectos no deseables. Es muy importante para estos pacientes ponerse en manos, ¿no?, de dietistas profesionales que aseguren a su paciente que su dieta sin gluten sea equilibrada y con suficiente cantidad de micronutrientes como el calcio y rica en fibra. Se hace indispensable para estos pacientes que la fuente de gluten aparezca en el etiquetado. Pues en España existen normas de etiquetado que encontraron en vigor a finales del 2014, donde se establece que los cereales que contengan ingredientes con gluten los destaquen en otro color en el etiquetado, ¿no?, para reconocerlos a simple vista, y aquellos alimentos etiquetados como sin gluten no deben contener más de 20 miligramos de gluten por kilogramo, y si se contienen entre 20 y 100 miligramos de gluten aproximadamente por kilogramo, pueden etiquetarse como muy bajos en gluten. También fabricantes en España y Europa tienen un símbolo patentado, también llamado un grano tachado, que deben llevar los envases para ser reconocidos en todo el mundo por las personas celíacas. La intolerancia al gluten se diagnostica como una enfermedad
inflamatoria crónica del tracto gastrointestinal que afecta al 1% de la población. Y el único tratamiento a seguir es pues una dieta sin gluten durante toda la vida. Para un buen diagnóstico son necesarias las pruebas serológicas y una biopsia de duodeno. Si al realizar las pruebas se aprecia pues presencia de anticuerpos específicos en el organismo y se pueden observar una atrofia de la mucosa que recubre las paredes del intestino delgado, en ese momento se considera que el paciente sufre enfermedad celíaca, por lo que se debe tener toda su vida pues una dieta sin gluten para evitar que la mucosa se deteriore y para eso y para poder conseguir, ¿no?, una mejora en la calidad de vida de los pacientes con esa dolencia. Cada día son más las personas que sufren molestias gastrointestinales después de consumir alimentos con gluten. Por eso, últimamente, entre el 15 y el 25% de la población sigue una alimentación sin gluten. Es importante destacar que las pruebas, el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes representan un reto para expertos en nutrición y para médicos, ya que hay pacientes que tienen reacciones adversas al gluten, aun cuando el diagnóstico le dio negativo de enfermedad celíaca. Bueno, a través de este trabajo vamos a justificar cómo reconocer y tratar la intolerancia al gluten y las consecuencias que acarrea dicha intolerancia mediante estudios realizados por médicos, nutricionistas e investigadores sobre el tema. Bueno, uno de los objetivos generales y específicos del trabajo sería el objetivo general, ¿no?, que es investigar sobre la intolerancia al gluten, que, bueno, lo más importante, ¿no?, es conocer su historia. Desde que en el año 250 a.C. el médico Areteo, de origen griego, que llamó a esta enfermedad coilíacos, que su lengua significa sufrimiento de los intestinos, hasta que en 1888 el médico británico Samuel Hill describió la enfermedad celíaca en niños y en adultos e incluso dijo que los pacientes se curarían mediante una dieta donde se consumieran el mínimo de farináceos, mejor conocidas como harinas, hasta la actualidad, donde las personas que le padecen están predispuestas, ¿no?, genéticamente. Se lesiona la mucosa del intestino delgado, ¿no?, provocando una atrofia de las vellosidades intestinales que produce una mala absorción de los nutrientes que encontramos en los alimentos como proteínas, grasas, hidratos de carbono, sales minerales, vitaminas, ¿no? Bueno, también debemos conocer los efectos que genera esta enfermedad: diarrea crónica, hinchazón abdominal, estreñimiento, náuseas y vómitos, anemia, debilidad generalizada y dolor de cabeza, erupciones en la piel, estreñimiento, raquitismo, alteraciones del desmante dental, incluso fracturas espontáneas. Bueno, también debemos de conocer los tratamientos, ¿no?, pudiendo determinar a través de este trabajo que el tratamiento más conveniente es la dieta estricta sin gluten durante toda la vida. Bueno, hay también unos objetivos específicos que es sobre brindar la información confiable, ¿no?, acerca de esta enfermedad, sobre la enfermedad celíaca. Esto se investigó en bibliografía, en la base de datos de EBSCO, de la ULACID, también en libros, revistas, artículos, páginas web confiables, ¿no?, para recolectar pues información acerca de esta enfermedad. Se buscó mayoritariamente en sitios en internet sobre artículos que tratan sobre la intolerancia al gluten, ya que aquí es donde se encuentra la información más actualizada sobre el tema. Bueno, especificar las diferencias entre intolerancia, enfermedad y alergia al gluten, ¿no? Pues la intolerancia al gluten es un trastorno autoinmune que se caracteriza por la reacción del sistema inmunológico que reacciona frente al gluten. Bueno, pues es un tipo de proteína presente en el trigo, la cebada y el centeno.
donde el revestimiento del intestino delgado, al resultar dañado, provoca una mala absorción de los nutrientes que hace que aumente el riesgo de padecer anemias, osteoporosis y, por lo tanto, deficiencias nutricionales. Bueno, la alergia al gluten, como sabemos, está producida por una respuesta inmunológica de hipersensibilidad inmediata, ¿no? A cualquier edad, desde el lactante hasta la edad adulta. A veces se presenta como un sarpullido alrededor de la boca, ¿no? Por aquí, de inicio muy brusco, porque en pocos minutos de tomar el alimento, pues provoca una situación clínica grave, ¿no? De forma muy rápida. La sensibilidad al gluten, pues son los pacientes que tienen sensibilidad al gluten, que no pueden ser calificados como intolerantes o alérgicos. Sin embargo, esta proteína les hace enfermar. Sus síntomas son muy parecidos a los de enfermedad celíaca y a los que tienen alergia al trigo. Esta enfermedad supone el 6% de la población, pero en muchos casos está sin diagnosticar. Bueno, también determinar los efectos de la intolerancia al gluten, como los vómitos, dolor abdominal, sangrado digestivo, diarrea, asma, laringitis, rinitis, conjuntivitis, tos, urticaria, edema también o inflamación, dermatitis atópica, anafilaxia, dolor de cabeza, fatiga, confusión, estreñimiento, adormecimiento o dolor de las extremidades, ¿no? Etcétera. Estudios llevados a cabo para diagnosticar esta enfermedad, pues sería por los estudios genéticos, estudio inmunológico, que sería por pruebas cutáneas, y endoscopia intestinal y biopsia intestinal. Y bueno, mencionar tratamientos recientes y más concretos para esta enfermedad. Bueno, se están llevando a cabo también tratamientos nuevos, como son la introducción poco a poco y de manera gradual de alimentos con gluten en la dieta de los lactantes. 4 meses después del nacimiento, nunca más de 7 meses después de su nacimiento, ya que así, mientras el bebé continúa lactando, se protege y se retrasa la aparición de la enfermedad. Otros tratamientos que vamos a tener en cuenta y que se están llevando a cabo en la actualidad es la modificación genética del trigo para eliminar el gluten, así como también están investigando la creación de nuevos medicamentos y vacunas que eviten que el gluten lesione el intestino. Bueno, muchas gracias por prestarme un ratito de vuestro tiempo y espero que os haya gustado mi parte. Bueno, tanto las referencias como la bibliografía utilizada son los que aparecen en el trabajo final escrito, ¿vale? Muchas gracias.